El gobierno sonreía. Las cámaras grababan. Los números decían que México nunca había estado tan seguro. Pero esa misma noche, en 3 estados diferentes, 3 hombres morían en silencio, sin balas, sin gritos, sin nadie que hiciera preguntas. 3 muertes, 3 laudos que decían lo mismo, causa natural. 3 familias que recibieron un sobre con dinero y una visita de hombres de traje que les explicaron que era mejor no hablar con nadie. Nadie protestó, nadie exigió explicaciones. Las 3 familias entendieron, sin que nadie se lo dijera explícitamente, que protestar tenía un costo que no podían pagar. Marcos Villanueva no dormía desde hacía 2 días. Sobre su escritorio, 3 carpetas. 3 nombres que no debían estar muertos. 3 hombres que, en algún momento de sus vidas, habían visto algo que no debían ver. Lo primero que notó fue la fecha. Los 3 habían muerto en un intervalo de 72 horas. No en el mismo lugar, no de la misma forma oficial, pero en el mismo intervalo. Lo segundo fue algo más inquietante. Los 3 habían trabajado en distintos momentos para empresas del mismo grupo constructor, un grupo que nadie en el gobierno quería nombrar. Marcos anotó ese dato en su libreta con letra pequeña y lo rodeó con un círculo. Era el tipo de coincidencia que no era coincidencia. Era el tipo de patrón que la gente entrenada para no verlo nunca veía. El primero se llamaba Ernesto Valdés, contador, 58 años. Encontrado en su departamento de Monterrey con una taza de café a medio tomar y la televisión encendida. El médico que firmó el acta tardó menos de 10 minutos en hacerlo. Nadie solicitó una segunda opinión. Nadie pidió toxicología. El cuerpo fue cremado 48 horas después, antes de que su hermano pudiera volar desde Veracruz para verlo. La cremación apresurada era el detalle que más le molestaba a Marcos. No era descuido, era protocolo. El protocolo de alguien que sabe exactamente qué pasos hay que eliminar. El segundo era Gilberto Ponce, auditor independiente, 61 años. Murió en Guadalajara de un paro cardíaco mientras caminaba por su colonia a las 7 de la mañana. Nadie lo vio caer. Nadie llamó a emergencias. Alguien lo encontró 2 horas después tendido en la acera, ya frío. La autopsia fue realizada por un médico legista que había firmado otros 4 certificados similares en los últimos 18 meses. 4 certificados similares en 18 meses del mismo médico legista. Marcos lo anotó. Lo rodeó con 2 círculos. Ese médico tenía un nombre y una dirección. Iba a necesitarlos. El tercero era el que más le preocupaba. Rubén Salas, 44 años, exfuncionario del área de licitaciones públicas en la Ciudad de México. Murió en un hotel de paso en Puebla, solo, sin equipaje, sin ninguna explicación de por qué estaba ahí. El registro del hotel mostraba que había pagado en efectivo bajo un nombre diferente al suyo. Alguien lo había encontrado de todas formas. 3 ciudades, 3 muertes limpias, 3 hombres que no debían morir y que sin embargo habían muerto en la misma semana, de la forma más conveniente posible para ciertas personas. Marcos encendió un cigarro, miró las 3 carpetas. Sabía que una vez que entrara de verdad en esto, no habría forma de salir, pero también sabía que no hacerlo significaba que habría un 4.º nombre en esa lista. Quizás el suyo. Lo había pensado antes de abrir la primera carpeta. Lo pensó de nuevo antes de abrir la segunda, y luego dejó de pensarlo. Pensar en eso no servía de nada. Antes de continuar, ¿alguna vez sentiste que las noticias que te dan no son toda la verdad? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si este canal te está abriendo los ojos, suscríbete ahora. Cada archivo que abrimos, lo abrimos juntos. Los 3 habían trabajado para Constructora Alianza Nacional, una empresa que en los últimos 6 años había ganado licitaciones públicas en 12 estados del país. Caminos, hospitales, escuelas, todo con el sello del gobierno, todo impecable en papel. Marcos buscó al director general, encontró una razón social, buscó a los socios, encontró nombres que no existían en ningún registro civil, buscó el origen del capital. Y ahí fue donde la pantalla de su computadora le devolvió algo que lo heló por completo. El capital inicial había sido aportado por 3 empresas fantasma registradas en el mismo día, en el mismo notario, con el mismo representante legal. Un representante que usaba un nombre falso, pero cuya firma Marcos reconoció de inmediato. La había visto antes, en documentos de otro caso.
Un caso que le cerraron hace 4 años sin explicación. Un caso que según los registros oficiales nunca existió. Marcos cerró la laptop. Miró el techo durante 1 minuto completo. Luego la abrió de nuevo, porque cerrarla no cambiaba lo que había visto. Y lo que había visto era real. Tenía un contacto en el archivo notarial de la Ciudad de México. Alguien que le debía un favor de hace 8 años y que, hasta donde sabía, todavía trabajaba ahí. Lo marcó sin muchas esperanzas. Contestó al primer timbre. El contacto confirmó lo que sospechaba. La firma pertenecía a un apoderado legal que había operado bajo distintos nombres durante más de 1 década. Siempre el mismo estilo caligráfico. Siempre vinculado a empresas que ganaban contratos públicos. Siempre imposible de rastrear directamente. No era improvisación. Era arquitectura legal construida con mucha paciencia. Marcos imprimió todo lo que tenía sobre Alianza Nacional y organizó las hojas sobre el escritorio. La primera huella estaba en 2019. Un contrato para 30 kilómetros de carretera en Tamaulipas. El monto adjudicado era un 40% superior al promedio del mercado. La empresa ganadora había sido registrada exactamente 3 semanas antes de que se abriera la licitación. 3 semanas. Apenas el tiempo suficiente para existir legalmente, pero suficiente para ganar un contrato de cientos de millones de pesos. Eso no era suerte. Era información privilegiada. La segunda huella estaba en Jalisco. Una auditoría interna de 2021 que nunca fue publicada. Ernesto Valdés, la primera víctima, había formado parte del equipo auditor. El documento concluía que había irregularidades graves en 3 contratos de obra pública. El informe fue recibido, archivado y nunca más mencionado. Nadie actuó, nadie respondió. Simplemente dejó de existir. 2 años después, Ernesto Valdés apareció muerto con una taza de café a medio tomar. El informe que él había ayudado a redactar nunca salió a la luz. La coincidencia era perfecta, demasiado perfecta. La tercera huella era Rubén Salas. En el archivo había una fotografía tomada en 2022, Salas entrando a un edificio corporativo en Polanco. El mismo edificio donde, según registros mercantiles, tenía sus oficinas el apoderado legal de Alianza Nacional. Salas no era un visitante casual. Había estado ahí 3 veces en el mismo mes, según los registros de acceso que Marcos había conseguido de una fuente dentro del edificio. 3 visitas en un mes. Salas estaba documentando algo, o negociando algo, o ambas cosas. En cualquier caso, alguien había decidido que esas visitas eran suficiente razón para que no hubiera una cuarta. 3 víctimas. 3 momentos distintos en que cada una se había acercado demasiado a la misma verdad. Y las 3 habían sido silenciadas antes de que esa verdad pudiera salir. Marcos se preguntó cuántos más habría. ¿Cuántos archivos cerrados? ¿Cuántos nombres sin historia? ¿Cuántas familias que habían aceptado el sobre con dinero porque no tenían otra opción? Había una sola forma de responder esa pregunta: seguir tirando del hilo, aunque el hilo llevara a un lugar del que no había regreso fácil. A las 6 de la mañana, Marcos llegó a la morgue. La doctora Campos ya estaba ahí, con su bata blanca y sus guantes, y esa expresión que no revelaba nada hasta que ella decidía revelarlo. Le pidió que revisara los 3 cuerpos antes de que fueran liberados. Campos trabajó durante 40 minutos sin decir una palabra. Marcos esperó de pie, sin moverse, sin preguntar. Sabía que interrumpirla era perder tiempo. Campos no hablaba mientras trabajaba. Era una regla que ella nunca explicaba, pero que todos los que la conocían respetaban sin cuestionarla. Cuando finalmente se quitó los guantes, lo miró con una expresión que Marcos no le había visto antes en todos los años que llevaban trabajando en los mismos círculos. No era la expresión de alguien que había encontrado algo inesperado. Era la expresión de alguien que había encontrado exactamente lo que temía encontrar. Los 3 cuerpos tenían la misma marca, lateral derecha del cuello, casi imperceptible a simple vista. Casi imperceptible incluso con instrumentos si no sabías exactamente dónde buscar. Una técnica de compresión de arteria carótida que, aplicada con precisión y en el momento correcto, detiene el corazón sin dejar evidencia convencional. No produce hematomas visibles, no altera los marcadores tóxicos estándar. No es algo que se aprende en la calle. Es entrenamiento profesional de un tipo muy específico que muy pocas personas en el mundo tienen. Campos le entregó un reporte escrito a mano, sin membrete.
sin fecha, sin su nombre. Solo los hallazgos descritos con precisión clínica. Se lo entregó sin mirarlo, como si el acto de no mirarlo lo hiciera menos real. Marcos lo guardó en el bolsillo interior de su saco. Ella ya se estaba poniendo los guantes nuevamente. La conversación había terminado sin haber empezado oficialmente. Así funcionaban las cosas cuando las cosas funcionaban. El mismo ejecutor, los tres. Eso significaba una sola cosa. Era una operación, coordinada, financiada, autorizada desde arriba, desde muy arriba. No era un ajuste de cuentas, era una política. Marcos necesitaba a El Chivo. Lo encontró donde siempre lo encontraba, en el mercado de la Merced, fingiendo que revisaba frutas que nunca iba a comprar. Era su forma de estar disponible sin estarlo formalmente. Le bastaron 2 palabras. Alianza Nacional. El Chivo dejó la naranja en su lugar y caminó sin mirar atrás. Marcos lo siguió a distancia prudente. Se sentaron en una fonda de la esquina. El Chivo pidió un café que no tomó. Habló mirando la mesa, en voz baja, mezclando las palabras con sorbos inexistentes. Era su forma de hablar cuando lo que decía podía costarle caro. Constructora Alianza Nacional tenía socios que no aparecían en ningún registro. Hombres que operaban desde el anonimato total. Pero en las calles, en los mercados, en las colonias donde el dinero fluía sin explicación, todos sabían de dónde venía ese dinero. Nadie lo decía en voz alta. Decirlo en voz alta era exactamente el tipo de cosa que podía convertirte en el siguiente nombre en una carpeta. El Chivo mencionó un nombre en clave. Un apodo que usaban los transportistas para referirse a alguien que movía dinero entre estados sin tocarlo nunca directamente. Alguien que nunca aparecía en ningún lado, pero que siempre estaba. Terminó con una advertencia. Le dijo que 2 de sus contactos que habían preguntado sobre Alianza Nacional en los últimos meses habían dejado de responder mensajes. No estaban muertos. Que él supiera. Simplemente habían desaparecido de la conversación. Marcos reconoció ese patrón. Era el tipo de desaparición que era peor que la muerte porque no te daba un cadáver para investigar. Pagó los 2 cafés. Salió a la calle. El sol golpeaba con fuerza sobre el asfalto del centro histórico. Caminó 3 cuadras antes de sacar el teléfono. Tenía el número de Sofía Reyes guardado bajo un nombre falso. Sofía contestó al segundo timbre, como si estuviera esperando la llamada desde hacía meses. Le dijo que se vieran. No en ningún lugar conocido. No en ningún lugar que pudiera estar monitoreado. Ella ya sabía dónde. Se encontraron en una cafetería del centro, lejos de las oficinas de cualquier periódico, lejos de cualquier cámara de seguridad que ella hubiera identificado previamente. Sofía llegó con una carpeta delgada bajo el brazo y esa expresión suya de quien carga algo pesado desde hace demasiado tiempo. Se sentó, pidió agua y abrió la carpeta sin saludar. No había tiempo para saludos. Había investigado a Constructora Alianza Nacional durante 5 meses. Tenía fuentes, documentos, fotografías de reuniones entre directivos de la empresa y funcionarios de alto nivel en 3 estados distintos. Tenía suficiente para una investigación que hubiera sacudido al país. Y no había publicado nada. 5 meses de trabajo silenciado en un cajón. Su editor la había llamado a su oficina un martes por la mañana. Le dijo que el tema no tenía suficiente sustento periodístico, que necesitaba más fuentes, que era mejor esperar. 3 días después, ese editor tenía un auto nuevo. Sofía le entregó la carpeta. Le dijo que era una copia, que el original estaba en un lugar que solo ella conocía, y que si algo le pasaba, había alguien más que sabía dónde encontrarlo. Marcos no preguntó quién. Los documentos de Sofía confirmaban lo que Marcos sospechaba, pero iban más lejos. Alianza Nacional no era solo una empresa de lavado. Era la columna vertebral financiera de una red que conectaba a 3 grupos criminales distintos que, en apariencia, eran rivales declarados. 3 grupos que se disparaban entre sí en las noticias. 3 grupos que llenaban las estadísticas de violencia en sus territorios. Pero detrás de esa violencia visible, compartían infraestructura, compartían rutas, compartían una misma fuente de blanqueo de capitales. La violencia era el espectáculo, lo que estaba detrás era el negocio. Y el negocio funcionaba mejor cuando el gobierno podía señalar a los grupos como enemigos irreconciliables. Nadie buscaba lo que tenían en común. Nadie preguntaba quién se beneficiaba de esa narrativa. La respuesta, como siempre, estaba en el dinero.
y el dinero tenía una sola dirección cuando se seguía el rastro con suficiente paciencia. Marcos salió de la cafetería con la carpeta de Sofía y 12 años de trabajo reorganizándose en su cabeza. Muchas piezas que no encajaban de repente estaban encontrando su lugar, y el cuadro que formaban era más oscuro de lo que había imaginado. De vuelta en su oficina, extendió todos los documentos sobre el escritorio, los de Sofía, los suyos, el reporte manuscrito de Campos, los organizó por fecha, por empresa, por nombre, y empezó a buscar el hilo que conectaba todo, el hilo que siempre existe cuando alguien roba con método, porque el método siempre deja huellas, siempre. Pasó horas comparando contratos. Cada uno tenía el mismo patrón: empresa nueva, monto inflado, obra sin terminar, ninguna consecuencia. Era un sistema que funcionaba porque tenía protección desde adentro. Pero la protección tiene un origen. Alguien firma las aprobaciones. Alguien cierra las investigaciones. Alguien hace que los auditores como Ernesto Valdés sean ignorados. Para llegar a ese origen necesitaba rastrear la firma del apoderado. Pasó 3 horas comparándola con documentos de otros casos hasta que la encontró. En un poder notarial de 2016. Un documento que en su momento no había parecido relevante. Pero el nombre en ese poder sí existía en los registros. Era un abogado, con despacho en Polanco, con clientes que incluían a 3 secretarías del gobierno federal. Con una reputación impecable, construida durante 20 años. Alguien que había construido su existencia pública para no llamar la atención. Marcos buscó fotografías. Encontró un hombre de rostro sereno, traje perfecto, palabras medidas en conferencias de derecho corporativo. Alguien diseñado para ser invisible. Pero había una fotografía que desentonaba con todas las demás. Tomada en un evento privado en 2018. El abogado de pie junto a un grupo de hombres que Marcos reconoció uno por uno. Funcionarios. Empresarios. Y al fondo, casi fuera del cuadro, parcialmente oculto por la sombra de una columna, alguien que Marcos conocía demasiado bien. El licenciado Fuentes. Ahí estaba. En esa fotografía de 2018, en el mismo cuarto, con las mismas personas, 5 años antes de que los 3 hombres que ahora estaban muertos hubieran comenzado a acercarse demasiado a la verdad. Fuentes lo sabía todo desde antes. No era un participante tardío en esta historia, era uno de sus arquitectos originales, y había estado construyendo esto durante años mientras nadie miraba en su dirección. Marcos imprimió la fotografía. La clavó en el tablero con un alfiler rojo. La miró durante un largo momento. Luego tomó una hoja en blanco y escribió una sola pregunta. ¿Quién le da órdenes a Fuentes? Porque Fuentes era el intermediario, no el origen. Nunca el origen. Los intermediarios son los que se ven. Los que mandan son los que no aparecen en ninguna fotografía. Salió a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. A veces la mente encuentra lo que busca cuando deja de buscar directamente. Era una de las pocas cosas que el trabajo le había enseñado que no venían en ningún manual. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Lo dejó sonar. Volvió a sonar. Lo dejó sonar de nuevo. Al tercer intento contestó. Una voz de mujer. Fría. Precisa. Le dijo su nombre completo, su dirección y la hora exacta a la que había salido de su oficina esa mañana, sin presentarse, sin contexto. Luego le dijo que tenían que verse, que tenía información que él no tenía, que no era su enemiga, que tampoco era su aliada, que era alguien que había llegado al mismo punto sin retorno y que el tiempo se estaba acabando. Marcos reconoció la voz en el segundo en que terminó la llamada. Era la comandante Rosa Ibarra, jefa de una división federal de inteligencia. Una mujer que según todos los registros que él conocía debería estar en el bando opuesto de esta historia. Se encontraron esa tarde en un estacionamiento subterráneo en Tlatelolco. Ibarra llegó sola, sin uniforme, con un sobre manila en la mano y una expresión que Marcos no le había visto nunca. Miedo. Real. El tipo de miedo que no tienen las personas que creen que el sistema las protege. El tipo de miedo que tienen las personas que saben exactamente cómo funciona el sistema desde adentro. Le dijo que 3 semanas atrás había recibido una orden de sus superiores. Cerrar todas las investigaciones activas relacionadas con empresas constructoras con contratos federales. Sin explicación.
sin documentación, solo una instrucción verbal y una firma. La firma era de alguien que no debería estar involucrado en ese tipo de instrucciones, alguien cuya posición lo colocaba por encima de cualquier investigación de seguridad, alguien que firmaba los decretos que definían la política de paz del país, alguien que aparecía en los noticieros hablando de transparencia y Estado de Derecho, con una convicción que ahora, vista desde este estacionamiento subterráneo, resultaba obscena. Ibarra le entregó el sobre. Adentro había una copia de esa orden, con la firma, con la fecha, con el sello oficial. Le dijo que había hecho 3 copias, la primera en su poder, la segunda fuera del país, la tercera acababa de entregársela a él. Le dijo también que 2 de sus agentes que habían comenzado a preguntar sobre el tema habían sido transferidos de forma repentina a estados remotos, que ella misma había recibido una visita en su casa, no en su oficina, de un hombre que habló de su familia con un nivel de detalle que solo podía tener alguien con acceso a información clasificada. Era una advertencia, clara, sin margen de interpretación. Marcos le preguntó por qué venía a él. Ibarra lo miró como si la respuesta fuera obvia. Le dijo que porque él era el único que seguía vivo y seguía buscando, que los demás ya habían cerrado sus archivos, por voluntad propia o por otras razones. Se separaron sin acuerdos formales, con la comprensión implícita de que ambos estaban ahora en el mismo lado de una línea muy delgada, una línea que separaba a los que sabían de los que podían hacer algo con lo que sabían. Marcos volvió a su oficina con el sobre de Ibarra, la carpeta de Sofía, el reporte de campos y las palabras del chivo. 4 piezas de un mismo rompecabezas. La estructura era clara ahora. Alianza Nacional en el centro. 3 grupos criminales desde abajo. El abogado gestionando contratos. Fuentes coordinando protección política. Y encima de todo, una firma que cerraba investigaciones. Lo que no tenía todavía era el nombre detrás de esa firma. El nombre que Ibarra no había pronunciado. El nombre que probablemente ella misma prefería no saber con certeza. Marcos estudió la orden línea por línea. La firma era reconocible solo para quienes ya sabían a quién buscar. Era un mensaje interno, para los de adentro, no para los de afuera. Buscó en sus archivos viejos. Tenía documentos de casi 20 años de trabajo. Si esa firma había aparecido antes en algún documento oficial, la iba a encontrar. Era solo cuestión de tiempo y de paciencia. Tenía de las 2 cosas. La encontró 3 horas después, en un comunicado interno del año 2014. Una directriz sobre el manejo de información clasificada relacionada con grupos criminales en el norte del país. El nombre al pie del documento pertenecía a alguien que en ese año ocupaba un cargo menor en la estructura de gobierno. Menor pero estratégico, con acceso a información que la mayoría de sus pares no tenía. Alguien que desde entonces había ascendido de forma silenciosa, consistente, siempre en posiciones que manejaban información sensible y presupuestos enormes. Cargo por cargo, año por año, siempre hacia arriba, siempre sin escándalo. Y encontró el patrón que solo es visible cuando se mira el conjunto. Cada promoción había coincidido con el cierre de una investigación importante. Cada ascenso había llegado justo después de que algún caso sensible desapareciera de los registros. No era coincidencia. Era un currículum construido no con logros visibles, sino con silencios estratégicos. El perfil de alguien que sabía exactamente lo que valía su discreción, que había encontrado la forma de convertir la complicidad en poder, y que lo había hecho tan bien que nadie a su alrededor había visto lo que estaba construyendo. Marcos imprimió la trayectoria completa y la puso junto a la foto de 2018 con fuentes, junto a la orden firmada de Ibarra, junto a los nombres de las 3 víctimas. Por primera vez en muchos años, sintió que tenía suficiente para construir algo que resistiera, pero también sabía que tener suficiente no era lo mismo que estar seguro. Había visto casos sólidos desaparecer de los tribunales en 48 horas. Había visto jueces que un día eran incorruptibles y al día siguiente archivaban expedientes sin leerlos. El sistema no estaba roto. El sistema funcionaba perfectamente, solo que no funcionaba para todos. Funcionaba para quienes habían aprendido a usarlo como escudo, y esas personas llevaban décadas perfeccionando esa habilidad. Eso era lo que la gente que vivía afuera nunca lograba entender del todo. Necesitaba pensar,
Fue a la cantina de don Aurelio sin llamar antes. El viejo lo vio entrar y ya sabía. Sin preguntar nada, puso 2 vasos sobre la barra y sirvió mezcal en los 2. Se sentó en el banco frente a él. Eso no lo hacía nunca con otros clientes. Con Marcos era diferente desde hacía muchos años y por razones que ninguno de los dos había necesitado explicar nunca. Marcos bebió el primer mezcal sin hablar. Don Aurelio también. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo de siempre. El ruido permanente de una ciudad de 20 millones que vivía sin saber lo que ocurría debajo de la superficie. Don Aurelio le dijo algo que le repetía cada vez que lo veía llegar así. Los hombres que cargan con la verdad de otros envejecen 2 veces más rápido. No era una queja. Era solo un hecho que convenía recordar para no sorprenderse de cómo se miraba uno en el espejo. Marcos sonrió. La primera vez en 2 días. Le dijo al viejo que llevaba 12 años envejeciendo el doble, que a ese ritmo ya debería tener 120 años. Don Aurelio sirvió otro mezcal sin decir nada. En ese gesto había más comprensión que en todas las conversaciones del día. Pero mientras estaba ahí, con el segundo mezcal en la mano, sonó su teléfono. Un mensaje de texto sin remitente. 4 palabras. Ya saben que sabes. Dejó el vaso sobre la barra. Pagó. Salió sin terminar la copa. Caminó rápido sin mirar atrás. Sabía que mirar atrás era exactamente lo que querían. Querían que supiera que lo seguían. Querían que sintiera esa presión. Era una táctica clásica. No hace falta eliminarlo si logras paralizarlo. El miedo es más barato que una bala. Pero Marcos Villanueva llevaba demasiados años en esto para paralizarse. El miedo lo conocía bien. Y sabía que la única forma de quitarle peso era seguir moviéndose. Parar era morir. Avanzar era al menos tener una oportunidad. Llegó a su oficina. Cerró con llave. Revisó que no hubiera nada fuera de lugar. Todo estaba igual. Se sentó frente al tablero y lo miró durante un largo momento. Tenía la cadena casi completa. Desde las empresas fantasma hasta la firma en la orden que cerraba investigaciones. Una cadena que conectaba el crimen organizado con el corazón del gobierno. Y que había matado a 3 hombres para seguir en pie. Volvió a los documentos de Sofía. Los leyó por segunda vez, más despacio. Había algo que había pasado por alto la primera vez. Una nota al margen escrita con letra pequeña. Una fecha y un número de expediente que reconoció de inmediato. Ese número correspondía a una investigación sobre flujos de dinero ilícito archivada en 2020. Una investigación que, según los registros oficiales, había concluido sin hallazgos relevantes. Pero Marcos había estado cerca de esa investigación en sus últimos días. Y sabía que sí había hallazgos. Muchos. Lo que no había habido era voluntad de documentarlos. Buscó en sus archivos físicos. Tenía una copia parcial de ese expediente. Incompleta, pero suficiente para ver la dirección que tomaba antes de que lo cerraran. Y en las últimas páginas disponibles aparecía algo definitivo. Una empresa holding registrada en el extranjero como fuente de financiamiento primario, pero el apoderado en México de esa holding era el mismo abogado de Polanco cuya firma había rastreado esa mañana. El círculo se cerraba, el abogado era el nudo que unía todo, y detrás del abogado estaba Fuentes, y detrás de Fuentes estaba la firma en la orden de Ibarra. Marcos se recostó en la silla y miró el techo. Tenía la cadena completa. Era el caso más sólido que había armado en 12 años. Era también el más peligroso que había tocado en toda su vida. Comenzó a copiar todo. Fotografió cada documento con su teléfono. Los envió a 3 direcciones distintas en servidores fuera del país. Luego metió los originales en un sobre grande y lo guardó debajo de una carpeta vieja con casos cerrados. Había configurado un reenvío automático que se activaría si no ingresaba a esas cuentas en 72 horas. Nunca lo había necesitado. Esa noche no durmió en su departamento. Tenía un cuarto alquilado bajo un nombre falso en una colonia que nadie asociaría con él. Se llevó solo la libreta, el teléfono y el sobre de Ibarra. A las 2 de la mañana, tumbado en esa cama con las luces apagadas, Marcos repasó todo una vez más. La estructura, los nombres, las fechas, la cadena, buscando el eslabón débil, el punto por donde todo podría quebrarse. El eslabón débil era el abogado, el que tenía nombre real, despacho real, clientes reales, el que podía ser expuesto. Si el abogado era expuesto, la cadena se tensaba.
Todo lo que habían construido durante años necesitaba un nuevo escudo, y en ese momento de urgencia, los errores ocurrían. Los errores eran lo que Marcos necesitaba. Durmió 3 horas. Se levantó antes del amanecer. Fue al despacho del abogado en Polanco a las 8 de la mañana. No entró. Se quedó en la acera de enfrente con un café, como cualquier persona esperando a alguien. Observó las entradas y salidas, los horarios, los patrones. La información más valiosa no está en los documentos, está en los hábitos. El abogado llegó a las 9 menos cuarto, solo, sin chofer, sin escolta visible. Eso le dijo algo importante. No sabía que Marcos lo había identificado. Todavía había tiempo. No mucho, pero suficiente. Llamó a Sofía desde un teléfono desechable. Le explicó la idea. Publicar lo del abogado. No todo, no ahora. Solo lo suficiente para crear ruido, para que los involucrados supieran que la información existía fuera de los archivos físicos. Sofía escuchó. Cuando terminó, hubo un silencio de varios segundos. Luego le dijo que ya tenía un contacto en un medio digital independiente fuera de México. Acordaron que Sofía prepararía una versión reducida del material, solo lo del abogado, sin mencionar a Ibarra, sin exponer más de lo necesario. Un primer movimiento, controlado, calculado. A las 7 de la tarde, cuando estaba a punto de cerrar el sobre para Sofía, escuchó el golpe en la puerta. Seco. 2 veces. La señal del chivo. Entró rápido. Cerró la puerta él mismo. Estaba agitado, lo cual era inusual. Le dijo que uno de sus contactos había visto esa tarde algo que no cuadraba con nada. El abogado había salido de su despacho a las 5 de la tarde con 2 maletas. Había tomado un taxi, no su auto habitual, y el taxi lo había llevado directamente al aeropuerto, Terminal Internacional. El abogado se estaba yendo del país. Marcos procesó la información en segundos. Si el abogado huía, significaba que alguien le había avisado. Había una fuga en la cadena de información. Llamó a Sofía de inmediato. No contestó. 3 veces. Nada. Marcos sintió el filo de esa ausencia en el estómago. Sofía siempre contestaba. Era una de sus pocas reglas invariables cuando algo estaba en movimiento. Le dijo al chivo que se fuera, que se mantuviera fuera de contacto por 24 horas. El chivo desapareció sin protestar. Marcos se quedó solo con el sobre en la mano y el teléfono en la otra. Fue al café de la Condesa. Estaba vacío excepto por el barista y una pareja en la esquina. Sofía no estaba, pero en la mesa que ella usaba siempre había algo, una servilleta doblada. La abrió. Dentro, con su letra apretada. Tuve que moverme. El original está donde acordamos si esto pasaba. No me busques por teléfono. Marcos la guardó. Respiró. Sofía estaba bien. Llamó a Ibarra. Le explicó lo del abogado extraído, lo de Sofía en movimiento. Ibarra escuchó en silencio. Luego le dijo, si el abogado fue sacado del país es porque tienen miedo. Y el miedo era información. Un sistema que extrae a sus propios operadores para protegerlos es un sistema que ya sabe que está siendo cercado, que ya calcula que el costo de mantenerlos accesibles es mayor que el costo de ocultarlos. Era una señal de debilidad disfrazada de poder. Y Marcos sabía leer esas señales mejor que la mayoría. Esa noche, desde el cuarto alquilado, Marcos envió el paquete completo a la dirección de Sofía en clave. Todo encriptado, sin nombres en los metadatos. Solo la información que 3 hombres habían muerto por reunir. A las 3 de la mañana vibró el teléfono. Un mensaje de Sofía. Material recibido. Publicación en 36 horas. Mantente fuera. Marcos leyó el mensaje 2 veces. Lo borró. Cerró los ojos. Por primera vez en 2 días, sintió que el peso se distribuía de otra forma. No desaparecía, pero ya no lo cargaba solo. Al día siguiente, el gobierno volvió a anunciar cifras récord de seguridad. Los noticieros abrían con eso. Los conductores sonreían. Marcos escuchó el noticiero en el cuarto alquilado y apagó la radio. En ese momento, vibró su teléfono con un mensaje desde el número de Ernesto Valdés. Un número que había dejado de estar activo hacía 4 días. Era el hijo de Ernesto. Le dijo que su padre le había dejado una instrucción hace meses. Si algo le pasaba, llamara a este número, que había esperado 4 días para hacerlo, que ya no podía esperar más. El hijo tenía una llave.
una llave física de una caja de seguridad en un banco en Monterrey. Su padre le había dicho que la caja contenía documentos importantes, que nunca los había abierto porque tenía miedo de lo que encontraría. Marcos le dijo que no fuera al banco solo, que esperara, que en menos de 24 horas alguien de confianza iría a buscarlo a Monterrey. Le dio una palabra en clave, simple, irreconocible para cualquier otro. Cortó la llamada. Se quedó de pie en la acera oscura durante un momento. Ernesto Valdés también había preparado un relevo. Había más de lo que parecía. Llamó a Ibarra. Le pidió que enviara a alguien de confianza a Monterrey. Alguien que no estuviera en ningún registro oficial. Ibarra dijo que lo haría en 12 horas. Marcos dijo que era suficiente. Llegó al cuarto alquilado. Se sentó en la cama. El caso había crecido en las últimas horas de formas que no había anticipado. Ya no era solo sobre 3 muertes y una empresa. Era sobre una red de personas que habían decidido, cada una a su manera, no dejar que la verdad muriera con ellos. Que habían apostado a que alguien como Marcos existiera y llegara hasta aquí. Eso cambiaba algo. No la peligrosidad de la situación, sino el peso específico de lo que estaba haciendo. Ya no era solo él contra un sistema. Era el punto de convergencia de varias historias. Durmió 4 horas. Cuando despertó, revisó el teléfono. 2 mensajes. El primero de Ibarra, persona en camino a Monterrey. El segundo de Sofía, publicación confirmada para mañana 8 a.m. Luego envió un último paquete, esta vez a una dirección que no había usado en años, la de alguien dentro del sistema judicial que todavía no había sido alcanzado por la red. No era una denuncia formal. Era una advertencia, una puerta entreabierta para alguien que todavía no había decidido abrirla. Algunos caminos solo se recorren cuando alguien te señala la entrada. Salió a la calle. Compró un café. Caminó hacia su oficina con paso firme. A las 10 de la mañana, el ruido familiar en la puerta. No el golpe del chivo. Otro sonido. El de alguien que no anuncia su llegada. Marcos esperó. Contó 3 segundos. La puerta se abrió. Era Sofía, con una laptop bajo el brazo y el pelo húmedo. Entró sin saludar. Cerró la puerta. Le mostró la pantalla. En ella había una fotografía de la fachada de su propio edificio, tomada esa mañana, con fecha y hora en el ángulo inferior, las 7:14, 40 minutos antes de que él llegara. Le dijo que el contacto exterior había adelantado la publicación, que estaría disponible en 4 horas. Marcos le dijo que estaba bien, que lo que importaba era que el material llegara donde tenía que llegar. Sofía abrió la laptop y empezaron a trabajar. Pasaron 2 horas revisando el paquete final. Cada documento verificado, cada fecha cruzada. A la 1 de la tarde, Sofía presionó enviar. El paquete completo salió hacia 3 destinos simultáneos. Ninguno de los 2 lo mencionó en voz alta. Era mejor así. Después del envío, los 2 se quedaron en silencio. El tipo de silencio que viene después de hacer algo que no se puede deshacer. Sofía cerró la laptop. Le dijo que iba a moverse, que no iba a quedarse en ningún lugar conocido por 48 horas. Marcos dijo que sí. Ella lo miró un momento más. No dijo nada más. Salió. Marcos se quedó solo frente al tablero, mirando los 3 rostros. Ernesto Valdés, Gilberto Ponce, Rubén Salas. 3 hombres que no habían tenido la oportunidad que él acababa de usar, que le habían dado esa oportunidad con lo que dejaron. Los miró durante un minuto completo, sin decir nada. Solo la acción podía estar a la altura de lo que ellos habían pagado. Y la acción ya estaba hecha. Recogió todo lo que no quería dejar en la oficina. La libreta, el sobre de Ibarra, los documentos originales. Los metió en la mochila. Salió. No miró atrás. En la calle, caminó sin dirección fija durante 20 minutos. Luego tomó un taxi, le dio una dirección falsa, se bajó a 6 cuadras y caminó el resto. Llegó a un departamento que nadie conocía excepto una persona en quien confiaba. Esperó ahí durante horas, sin noticias, sin mensajes. El silencio de las horas previas a que algo explota es siempre igual, denso, quieto, lleno de un sonido que no existe pero que se siente en el pecho. Marcos lo conocía bien. Lo había sentido otras veces. Nunca se acostumbraba a él. Nadie que tuviera algo que perder se acostumbraba. A las 4 de la tarde, su teléfono vibró. Era Ibarra. 2 palabras solamente. Ya salió.
La publicación había comenzado. El material estaba afuera. Ya no podían detenerlo sin que la acción de intentar detenerlo fuera por sí misma una noticia. 5 minutos después llegó un enlace. Era el artículo, con el nombre del abogado, con los registros financieros, con la transcripción parcial del audio, sin mencionar fuentes vivas, sin exponer a nadie que pudiera ser alcanzado. Lo leyó completo, 2 veces. Era sólido. En los siguientes 30 minutos, el artículo fue compartido miles de veces. Los primeros medios locales empezaron a citarlo con cautela. Las redes lo amplificaron antes de que alguien pudiera decidir si era conveniente ignorarlo. El mecanismo había comenzado. Y ya no tenía marcha atrás. Marcos dejó el teléfono sobre la mesa. Miró por la ventana. La Ciudad de México afuera. Millones de personas que en ese momento estaban leyendo algo que una semana antes no existía en ningún registro público, que existía porque 3 hombres murieron y uno más decidió no retroceder. Su teléfono vibró una última vez esa noche. Solo una imagen, un edificio que conocía, y debajo de la foto una sola palabra: pronto. Marcos guardó el teléfono. Se recostó. En algún lugar de la ciudad, alguien que creía ser intocable estaba comenzando a entender que eso ya no era verdad. Y en algún lugar, alguien estaba pensando en cómo silenciarlo. Marcos lo sabía. Era parte del trabajo. Era parte del precio. Pero esta vez había repartido bien las cartas. Ya no era el único que sabía. Ya no era el único que tenía. Habían construido algo que no dependía de que él siguiera en pie para continuar funcionando. Y eso, en este oficio, era la única forma de ganar que existía. No había otra. Nunca había habido otra. Solo esa. Afuera, la Ciudad de México seguía, indiferente, ruidosa, hermosa en su caos. Millones de vidas moviéndose en sus propias direcciones, sin saber que esa noche algo había cambiado en los pisos más altos de su propio país. Algo pequeño. Algo que podía ser aplastado mañana. O que podía crecer. Dependía de lo que viniera después. Marcos abrió los ojos. Miró el techo. Pensó en los 3. En que ellos habían hecho su parte. En que ahora él había hecho la suya. El teléfono sobre la mesa estaba en silencio. Por primera vez en 3 días, no había nadie llamando. Solo el ruido suave de la ciudad. Y Marcos Villanueva, con los ojos abiertos, esperando lo que vendría. Pero esperar no era pasivo. Esperar, en el oficio de Marcos Villanueva, significaba procesar. Significaba repasar cada decisión de los últimos 3 días buscando el error que no había cometido todavía. Porque siempre hay un error que no se ha cometido todavía. Y el trabajo era encontrarlo antes de que lo encontrara alguien más. Pensó en el hijo de Ernesto Valdés. En ese joven que había cargado durante 4 días con una llave y el peso de no saber para qué servía. En que su padre había muerto sin poder explicarle nada. En que esa explicación llegaría demasiado tarde y de la forma más complicada posible. Pensó en Gilberto Ponce cayendo solo en una calle de Guadalajara a las 7 de la mañana. Sin nadie cerca. Sin nadie que llamara a emergencias. Sin nadie que se detuviera a preguntar si estaba bien hasta que ya era demasiado tarde. Una ciudad entera pasando junto a un hombre en el suelo y siguiendo adelante. Eso también era parte de lo que Marcos cargaba. Pensó en Rubén Salas pagando en efectivo con un nombre falso en un hotel de paso en Puebla, sabiendo que lo habían encontrado de todas formas, preguntándose en esas últimas horas si había alguien que llegaría hasta donde él no pudo. Había llegado, no a tiempo para salvarlos. Eso nunca había sido posible, pero sí a tiempo para que lo que ellos habían visto no muriera con ellos. Para que esos 3 hombres ordinarios que habían hecho algo extraordinario, ver lo que no debían ver y decidir no ignorarlo, tuvieran algo parecido a una consecuencia, no justicia. Las cosas rara vez llegaban a eso, pero sí consecuencia. A las 2 de la mañana, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número que Marcos no reconoció. Un mensaje breve. Soy el contacto de Ibarra en Monterrey. El hijo de Valdés está seguro. La caja fue abierta. Hay más de lo que esperábamos. Marcos leyó el mensaje 3 veces. Hay más de lo que esperábamos. Esa frase tenía un peso específico que solo podía entender alguien que llevaba años en ese oficio. Significaba que Ernesto Valdés no solo había visto irregularidades, había documentado algo de una magnitud que su propio hijo no sabía que su padre conocía.
Le respondió al contacto con una sola instrucción: asegurar todo, no mover nada, esperar a que él diera el siguiente paso. El contacto confirmó en 30 segundos. Ibarra había elegido bien a esa persona. Marcos apagó la pantalla del teléfono. En la oscuridad del departamento desconocido, con la Ciudad de México como fondo sonoro constante, comprendió algo que antes solo intuía. Ernesto Valdés, Gilberto Ponce y Rubén Salas no habían sido víctimas pasivas de una maquinaria que los aplastó. Habían sido actores, cada uno a su manera, cada uno desde su lugar. Valdés había construido un archivo físico y había dejado una llave. Salas había grabado una reunión y había dejado una USB. Ponce había firmado un informe que alguien intentó enterrar, pero que existía en copias que él mismo había distribuido antes de morir. 3 hombres que sabían que estaban en peligro y que en vez de simplemente huir habían decidido dejar rastros. Como si supieran que alguien, eventualmente, seguiría esos rastros. Como si confiaran en que el mundo no estaba completamente hecho de personas dispuestas a mirar para otro lado. Esa confianza, pensó Marcos, era el acto más valiente de los 3. Más valiente que cualquier cosa que él hubiera hecho en los últimos 3 días. Porque ellos lo habían hecho sin saber si habría alguien al otro lado. Él al menos sabía que existían ellos. Al amanecer, Marcos salió del departamento desconocido. La ciudad estaba en esa transición específica entre la noche que termina y el día que todavía no empezó. Vendedores de periódicos abriendo sus puestos. Primeros camiones del día. El olor a café y diésel que era el olor de México despertando en cualquier colonia popular. Compró un café en el primer puesto que encontró. Lo bebió de pie, mirando el tráfico que empezaba a formarse. Una ciudad de 20 millones preparándose para otro día que para la mayoría sería completamente ordinario. Para algunos, sin embargo, este día no sería ordinario. En alguna oficina elegante de la Ciudad de México, alguien había amanecido con el artículo en pantalla y el estómago encogido. En algún despacho de abogados, alguien estaba haciendo llamadas urgentes a un número que ya no respondía porque el abogado había desaparecido en un vuelo internacional la noche anterior. En alguna oficina de gobierno, alguien estaba evaluando opciones que se reducían a cada hora que pasaba, porque la información que había salido no era toda la información que existía, y eso lo sabían, y saber eso cambiaba el cálculo completamente. Marcos caminó hacia su oficina por última vez esa mañana. Subió las escaleras despacio. Abrió la puerta. La cerradura tenía la misma marca de siempre. Entró. Encendió la lámpara. Se sentó frente al tablero completo. Lo miró durante un minuto largo. 12 años de trabajo. 2 días de construcción intensa. Una historia que empezaba a moverse. Sacó la libreta del bolsillo. Abrió en una página nueva. Escribió 3 nombres en la parte superior. Ernesto Valdés, Gilberto Ponce, Rubén Salas. Debajo de los 3 nombres escribió una sola línea. No terminó con ellos. Cerró la libreta. La devolvió al bolsillo del pantalón. Se puso de pie. Apagó la lámpara del escritorio. El tablero quedó en sombras, visible solo por la luz que entraba desde la ventana. Toda esa arquitectura de conexiones, nombres y fechas suspendida en la penumbra como un mapa de algo que ya había dejado de ser solo suyo. Salió de la oficina, bajó las escaleras, salió a la calle. La Ciudad de México le devolvió su ruido habitual, su luz, su indiferencia magnífica. Caminó sin prisa. 3 cuadras hacia el norte, 1 hacia el este. El tipo de ruta que no lleva a ningún lugar específico pero que da tiempo a pensar. A las 9 de la mañana, su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Solo 2 palabras y un número. Segunda parte. 72 Segunda parte. Lo que habían publicado era solo el principio. El material de la caja de seguridad en Monterrey, el audio de Rubén Salas, la firma en la orden de Ibarra. Todo eso todavía no había salido. Todavía existía. Y eso significaba que en las próximas 72 horas, alguien iba a tomar una decisión. Varios alguienes en realidad. El sistema que había funcionado durante años porque nadie miraba directamente iba a tener que decidir si seguía funcionando de la misma forma o si empezaba a ajustar. Esos ajustes, cuando llegaban, siempre dejaban huellas. Y las huellas eran lo que Marcos necesitaba. No era el final. Nunca había un final en este tipo de trabajo.
Había fases. Esta fase había terminado. La siguiente ya había empezado. Y Marcos Villanueva seguía en pie. Por ahora, entró a una pequeña papelería en la colonia Roma. Compró un cuaderno nuevo. El mismo tipo que siempre compraba. Tapa dura, hojas cuadriculadas. El tipo de cuaderno en el que Ernesto Valdés había escrito sus 84 páginas. El tipo de cuaderno en el que Rubén Salas había llevado sus registros antes de pasarlos a digital. Una pequeña coincidencia que no era coincidencia. Era simplemente la herramienta, la misma que usaban los hombres que decidían documentar en vez de ignorar. El instrumento básico de los que creían que lo escrito sobrevivía a lo dicho. Y tenían razón. Salió de la papelería con el cuaderno bajo el brazo. Se sentó en una banca de la plaza cercana, la misma plaza donde había leído el sobre de Rubén Salas días atrás. Abrió el cuaderno en la primera página, escribió la fecha. Debajo, el número del siguiente caso que ya estaba esperando en su escritorio. El trabajo no terminaba, solo cambiaba de nombre. Pero antes de pasar a la siguiente página, antes de escribir el primer nombre del siguiente caso, se quedó mirando la fecha durante un momento. Solo la fecha, y lo que significaba que esa fecha existiera. Significaba que había otro día, que él seguía aquí para escribir en él, que la Ciudad de México seguía siendo el lugar donde trabajaba, que el tablero en su oficina seguía en pie, que en Monterrey había un joven que tenía respuestas que su padre no pudo darle en vida, que en algún lugar Sofía estaba preparando la segunda parte, que Ibarra tenía sus copias, que el chivo estaba en algún mercado mirando frutas que no iba a comprar, que la doctora Campos seguía trabajando en la morgue con sus guantes y su precisión y su forma de decir lo que encontraba sin decirlo oficialmente. Una red de personas que habían decidido no mirar para otro lado. Cada una desde su lugar. Cada una con sus propias razones. Cada una cargando su propia parte del peso. Eso era lo que Alianza Nacional no había calculado cuando eliminó a Ernesto Valdés, a Gilberto Ponce y a Rubén Salas. Que los hombres que documentan no trabajan solos. Nunca trabajan completamente solos. Cerró el cuaderno. Lo guardó en la mochila junto a la libreta vieja. Se puso de pie. La plaza alrededor de él continuaba con su ritmo de mañana. Palomas, niños, vendedores. La ciudad ordinaria extraordinaria. Caminó hacia la avenida principal. Levantó la mano para parar un taxi. El taxi se detuvo. Marcos le dio una dirección. No la de su oficina. No la del cuarto alquilado. La de un lugar que pocos conocían donde podía trabajar durante las próximas horas sin que nadie supiera exactamente dónde encontrarlo. Un hábito de supervivencia que llevaba practicando desde hacía más años de los que quería recordar. El taxi arrancó. Afuera, la Ciudad de México pasaba por la ventana. Los semáforos, los mercados, los edificios de departamentos con ropa tendida en los balcones. La ciudad real, no la de los comunicados oficiales. Marcos miró por la ventana durante el trayecto completo sin ver realmente nada. Su mente ya estaba en las próximas 72 horas. En lo que vendría cuando la segunda parte saliera. En cómo iba a moverse el sistema cuando sintiera la presión de 2 publicaciones consecutivas. En qué errores iba a cometer esa presión. Y en cómo aprovechar esos errores. Porque siempre cometían errores. Siempre. La diferencia entre los que ganaban y los que perdían en este tipo de trabajo era quien estaba listo para ver el error cuando ocurriera. Y Marcos Villanueva llevaba 12 años entrenándose para eso. El taxi se detuvo en la dirección que había dado. Marcos bajó. Pagó en efectivo. Entró al edificio. Subió al tercer piso. Abrió la puerta de un departamento que olía a cerrado y a papeles viejos y que era exactamente el tipo de lugar donde nadie lo buscaría porque nadie sabía que existía. Se sentó a la mesa, abrió la laptop. Tenía trabajo que hacer. Siempre había trabajo que hacer. Y mientras hubiera trabajo, significaba que seguía siendo necesario. Que la historia no había terminado. Que todavía había páginas por escribir. En algún lugar de esa misma ciudad, los hombres que habían ordenado la muerte de 3 personas estaban tomando café, leyendo el artículo en sus teléfonos y calculando sus próximos movimientos con la frialdad de quien ha sobrevivido muchas crisis antes. No iban a rendirse. Nunca se rendían. Eso era lo que los hacía peligrosos y lo que hacía que el trabajo de Marcos nunca terminara. Pero tampoco se rendía él. Eso era lo que los hacía a ellos vulnerables.
porque Marcos Villanueva era la persona más difícil de silenciar que podía existir. Alguien que ya había distribuido lo que sabía. Abrió el primer archivo en la laptop. Lo leyó con atención. Era el material que había llegado de Monterrey. Lo que Ernesto Valdés había guardado en esa caja de seguridad y que su hijo no se había atrevido a abrir. Nombres, fechas, montos y algo más. Algo que Marcos no esperaba encontrar y que, cuando lo leyó, cambió el alcance de todo lo que ya sabía. Se recostó en la silla, miró el techo del departamento cerrado, volvió a mirar la pantalla, lo leyó de nuevo, una vez más, y luego una vez más, como si leerlo 3 veces pudiera cambiar lo que decía. No podía. Era lo que era. Ernesto Valdés había documentado algo que iba más allá de Alianza Nacional, más allá de los 3 grupos criminales, más allá de la firma en la Orden de Ibarra. Había documentado el origen real, el punto donde el dinero entraba al sistema antes de convertirse en contratos y en empresas fantasma y en apoderados legales con nombres falsos. Y ese origen tenía una dirección real, en una institución que nadie investigaba porque investigarla era exactamente el tipo de cosa que terminaba tu carrera o tu vida. Una institución que todos nombraban con reverencia en los discursos oficiales. Marcos cerró el archivo, abrió uno nuevo, empezó a escribir. No era el momento de actuar todavía, era el momento de documentar, de construir la siguiente capa, de preparar lo que vendría después de la segunda publicación de Sofía. Porque si Alianza Nacional era el corazón de la red, lo que Valdés había encontrado era su sistema circulatorio. Y eso era otra historia que también tenía que contarse. Escribió durante horas sin levantarse. Afuera, el día avanzaba. La ciudad hacía lo que siempre hace, vivir a pesar de todo lo que ocurría en sus capas más profundas, a pesar de los hombres que morían con tazas de café a medio tomar. A las 6 de la tarde, Marcos se detuvo. Guardó el archivo con 3 contraseñas diferentes. Lo respaldó en 2 servidores externos. Lo agregó al mecanismo de reenvío automático que se activaría si desaparecía. Luego cerró la laptop. Se puso de pie. Caminó hasta la ventana. La Ciudad de México al atardecer. Esa mezcla de dorado y gris que hace que todo parezca simultáneamente hermoso y a punto de oscurecerse. La ciudad más complicada del mundo. La ciudad donde vivía y donde trabajaba y donde moriría si no era suficientemente cuidadoso. Y sin embargo, era también la ciudad donde Ernesto Valdés había decidido escribir un cuaderno en vez de ignorar lo que veía. Donde Gilberto Ponce había firmado un informe que sabía que podía costarle caro. Donde Rubén Salas había grabado una reunión sabiendo que grabarlo lo ponía en peligro. Donde Sofía Reyes había guardado 5 meses de trabajo esperando el momento correcto. Donde Ibarra había cruzado una línea que no podía descruzar. Donde el chivo miraba frutas en el mercado sabiendo exactamente lo que significaba hacer eso. Donde la doctora Campos escribía reportes a mano sin nombre ni fecha porque era la única forma que tenía de decir la verdad. Una ciudad llena de personas que habían decidido, cada una en su momento, que el silencio tenía un costo que no estaban dispuestas a pagar. No eran héroes. No pensaban en sí mismas como héroes. Eran personas que hacían su trabajo con la honestidad suficiente para no poder fingir que no veían lo que veían. Eso era todo. Y eso era suficiente. Marcos se alejó de la ventana. Recogió la mochila. Comprobó que la libreta estuviera en el bolsillo del pantalón. Comprobó que el teléfono tuviera batería. Comprobó que la puerta quedara cerrada correctamente al salir. Bajó las escaleras del edificio. Salió a la calle. El atardecer de la Ciudad de México lo recibió con su calor específico de fin de día, cuando el asfalto devuelve el calor que acumuló durante horas y el aire huele a escape y a comida de los puestos de la esquina y a esa mezcla indefinible que es el olor de esta ciudad y de ninguna otra. Caminó hacia el norte, sin apuro, con la mochila sobre el hombro, con el caso nuevo esperando en la primera página del cuaderno que había comprado esa mañana, con la ciudad a su alrededor haciendo lo que siempre hace, seguir adelante, a pesar de todo, siempre hacia adelante.